Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida a este evento que organiza EDIPE Comunidad Valenciana en esta tarde de hoy, en el que vamos a tratar el plan de igualdad. Vamos a intentar contestar algunas preguntas, dudas que podáis tener en vuestras empresas acerca de los pasos que hay que seguir y las cosas que hay que tener sí o sí a partir de las nuevas actualizaciones legales y cómo está el tema actualmente, ¿vale? Y tenemos para ello nuestro especialista, Rafael Chicharro, que es el que os va a hacer la presentación. Yo, en primer lugar, os doy la bienvenida en nombre de EDIPE, Comunidad Valenciana, y las gracias por haberos apuntado a este evento. Y también os doy la bienvenida en nombre del grupo Triangle Solutions, ¿vale? Si quieres, Rafa, pasa la primera, os presento muy rápidamente. Es la empresa que patrocina este evento y, pues bueno, somos una empresa del top 10 de España y de Europa de recursos humanos con división de trabajo temporal, división de outsourcing, formación y Triangle Talent Solutions, que es nuestra división, en concreto la de Rafa y mía, que es la división de consultoría, selección directa de mandos intermedios y directivos y de todos los proyectos de consultoría posibles, como por ejemplo los planes de igualdad que estamos desarrollando ya para nuestros clientes desde hace más de un año. El Grupo Triangle opera a nivel nacional, por supuesto en España, es una multinacional europea con sede en Francia, que opera en 12 países de Europa y en España, pues bueno, pues aquí veis todas las delegaciones que tenemos a lo largo del territorio y desde donde damos servicio pues a cualquier empresa y a cualquier necesidad que pueda haber, tanto en España como en Portugal. ¿De acuerdo? Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar ya al tema que nos ocupa hoy, que es el plan de igualdad. Sabéis que es una cosa que muy importante, se está poniendo además cada vez las obligaciones legales de una manera más intensa y sobre todo nosotros para nuestros clientes o para los socios de EDIPE, lo que sobre todo queremos es que estéis informados, informadas de las novedades legales, de todo lo que hay que hacer, de qué características tiene que tener un plan de igualdad para que podamos tenerlo registrado sin ningún problema en cada una de nuestras comunidades autónomas, ¿de acuerdo? También vamos a hablar de la auditoría salarial. Esto es una novedad que ha surgido desde, bueno, lo hacíamos ya en los planes de igualdad desde siempre, pero a partir de ahora es un requisito también legal a partir de abril de este año 2021 para todas las empresas de más de 50 trabajadores. También va a explicar Rafa en qué consiste, cómo lo hacemos y cómo hay que tenerlo bien hecho para que en caso de que acuda la inspección a nuestras empresas, pues bueno, pues que intentemos salir lo más indemnes posible, ¿no? de la situación. Bueno, pues ya sin más dilación os presento a Rafa. Rafael Chicharro es el responsable de consultoría de Triangle Talent. Es la persona que hace directamente los planes de igualdad o dirige a los consultores que hacen los planes de igualdad, ¿vale? Y obviamente tiene una experiencia muy dilatada en este campo, lleva más de 10 años haciéndolos, porque el tema de la igualdad ya sabéis que viene de antiguo, aunque últimamente se ha puesto, digamos, la obligatoriedad legal a empresas de cada vez menos trabajadores. En este momento, en marzo del año 21, tienen que tenerlo ya hecho y registrado las empresas de 100 trabajadores hacia arriba y el año que viene de 50 en adelante. Así que yo, sin más dilación, pues os dejo ya con Rafael, que os va a ir explicando primero su perfil, lo que ha hecho y a lo que se ha dedicado y la experiencia que aporta, y también, pues luego, pues las particularidades del plan de igualdad. Sí que comentaros que vamos a tener al final de la presentación, que dura, pues bueno, unos 25 minutitos o una media horita, luego tendremos un turno de preguntas que pueden ser o bien escritas o bien con la voz. Daremos también paso a quien quiera preguntar por voz, ¿vale? Y si queréis hacer preguntas por escrito, las podéis ir escribiendo ya, las leeremos al final, después de la presentación, pero podéis ir escribiéndolas a medida que se os vayan ocurriendo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues espero que lo paséis bien, que aprendáis mucho y que aprendamos mucho todos y que solucionemos las dudas que puede haber en torno a este tema tan importante, ¿no? y interesante como es el de la igualdad y los planes de igualdad. Rafa, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Jaime. Y nada, bienvenidos a este webinar. Muchas gracias a todas las personas que estáis presentes y también, lógicamente, a IEP. Y bueno, pues nada, brevemente presentarme. Como, bueno, nosotros no somos juristas dentro de las personas o las empresas que pueden gestionaros y trabajar lo que son los planes de igualdad y todo lo que es materia de igualdad, pues bueno, podéis encontraros con juristas, pero también podéis encontraros con consultores de la rama de la psicología, ¿no? Y ahí estamos desde Talent y yo en concreto aportando toda nuestra experiencia que hemos acumulado durante muchos años en materia de gestión de personas y de gestión de recursos humanos
En concreto, en temas de igualdad, yo llevo trabajando en los mismos desde el 2007, cuando se empezó con la primera ley de igualdad, y a raíz de ahí, pues, bueno, pues casualmente me enganché con un proyecto con una gran empresa del sector multinacional español, y a raíz de ahí pues, fue un tema que me encantó, me enganché, y desde entonces, de manera intermitente, pues lo venimos trabajando. A día de hoy soy responsable de consultoría en Triangle Talent Solutions, y deciros que durante este año 2020, bueno, gran parte de nuestro trabajo ha versado y ha tenido que ver con todo lo que tiene que ver con materia de igualdad. Os mandamos la convocatoria en su día, en el que os planteábamos una serie de puntos y lo planteábamos en tema de preguntas, ¿no? Bueno, porque es un plan de igualdad, qué empresas están obligadas a realizar el plan de igualdad por ley, si me puedo bonificar parte de su coste o su coste, qué sanciones puede tener si puedo tener como empresa si no tengo este plan, y bueno, pues cómo puedo aprovechar que me obligan, y estoy hablando en retórica, a tener ese plan de igualdad. Bueno, a todo ello vamos a dar respuesta. Esperemos que con profundidad, esperemos también que con participación vuestra, si lo consideráis, ya que como bien os ha explicado Jaime, bueno, hemos preparado este webinar pues de una manera continua, tenemos poco tiempo, muchas cosas interesantes e importantes que hablar, y pues al final os dejaremos 10 minutos, 15 minutos, lo que nos sobre de tiempo, para que podáis transmitirnos vuestras inquietudes, dudas y preguntas, tanto de lo que estamos hablando como de a lo mejor algunas otras cuestiones que no hayamos planteado, pero sean importantes y podamos tener respuesta a la misma. Deciros que hemos preparado este webinar al igual que si estuviéramos trabajando con nuestros clientes. Con la misma sensibilidad, con las mismas ganas, con el mismo visión de asesoramiento y de ayuda continua, de visión consultoría. Y bueno, pues queríamos empezar este hilo conductor y queríamos empezar a dar respuesta a estas preguntas planteándoos o contándoos lo que nos transmite dicha clientela, ¿vale? Bueno, deciros que el plan de igualdad es un tema que es en apariencia sencillo, es muy específico y genera, una vez que os ponéis a trabajarlo o decir, venga, vamos a implantar un plan de igualdad, pues muchas dudas desde el inicio, ¿no? Durante este 2020 sobre todo, aunque venimos ya tiempo trabajando en planes de igualdad, como os he dicho antes, lo que nos dicen los clientes es que hay mucha legislación, que todo, lógicamente, está conectada una con otra, pero que, bueno, no deja de ser equívoca, ¿no? Y a llamar a lecturas, relecturas, y como no estés plenamente identificado con todos los puntos, llega un momento que te puede resultar costoso en tiempo. Otro de los aspectos que no transmite nuestra clientela es, bueno, a ver, de todo esto que tú me planteas, bueno, pues podemos hacer un plan de igualdad que a lo mejor puede contener un documento de 150 hojas, es decir, pero bueno, todo esto es obligatorio. Pues bueno, ahora vamos a dar respuesta, no, pero gran parte de ello sí, y gran parte de ello es muy recomendable que lo hagamos ahora, porque podemos tener que repetirlo o hacerlo en otro momento. Otra de las inquietudes que nos transmiten es, pero bueno, tengo que poner mi empresa patas abajo, ¿qué va a cambiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué esto me va a llevar contratación, recursos? Bueno, pues también la respuesta ahora es no, pero sí hay una serie de cosas que con nuestra ayuda y bueno, pues se pueden implementar, o con ayuda de quien consideréis, lógicamente, pero se puede mejorar mucho de los procesos y procedimientos. Bueno, y la última cuestión con todos los cambios de legislación que estamos viviendo con nuestros partners, con nuestra clientela es, bueno, ya he hecho el registro, ¿ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hago con todo esto? ¿No? Eso nos dice que hemos ido muy de la mano del lado positivo en la creación y el diseño del plan de igualdad, pero que llega un momento que dices, bueno, ya está el plan de igualdad y ahora qué es lo que tengo que hacer. Bueno, vamos a empezar a daros respuestas a todos. Lo primero, como bien venía en ese sumario que os mandamos en su momento, es qué es un plan de igualdad. Bueno, os voy a comentar esta transparencia que tenemos aquí. Vais a recibir la grabación, algunos luego lo diremos si queréis, estas transparencias que os puedan servir de detonante, pues también os vamos a facilitar un resumen, pero un plan de igualdad es un proyecto. Cada día trabajamos, casi todos los que estáis escuchando, por proyectos. O sea, el plan de igualdad es una gestión de un proyecto.
Como su nombre indica, un proyecto en materia de igualdad. ¿Qué quiere decir que es un proyecto? Pues que tiene un líder de proyecto que es la dirección, que tiene una serie de objetivos muy concretos, que esos objetivos nacen de un diagnóstico de la situación en la que está la empresa y que tenemos un cronograma, unas acciones, unas responsabilidades y unos recursos. Bueno, este proyecto en materia de igualdad tiene una serie de pasos obligatorios y estos pasos que yo os proyecto sí que los tenemos que dar todas las empresas que tenemos ya hechos o vamos a hacer planes de igualdad. Uno, tiene que haber un compromiso firme, público y explícito de la dirección de la organización, en el que se transmita que se va a empezar a implementar un plan de igualdad y en el que se transmite que la dirección opta por libremente la opción de la defensa de la igualdad de oportunidades y en especial igualdad de oportunidades en cuanto a género, en cuanto a hombre, mujer, igualdad de trato para los diferentes sexos. Otro de los puntos obligatorios es participación y luego lo contaremos detenidamente, pero tras la última legislación esta participación es obligatoria en el que se tiene que crear una comisión o comité de negociación en el que por una parte estén miembros de la organización, miembros de dirección representando a la empresa y por otra parte miembros del comité de empresa o representación legal de los trabajadores y trabajadoras, obligatoriamente. Comisión de negociación o comité de negociación paritario, tantas personas de empresa, tantas personas en representación de la plantilla y estas personas tienen que ser sí o sí comité de empresa. Parte fundamental, crítica, no solamente obligatoria, sino sin la que no existiría de por sí el plan de igualdad, un diagnóstico. Recogida de un montón de datos que están recogidos en las distintas leyes, tanto cuantitativos como cualitativos. Datos estructurales de la empresa, datos que me van a dar las personas de recursos humanos, de PRL, de personal, pero datos también que pueden participar y aportar a la plantilla. Con toda esa ingente cantidad de datos es una de las partes fundamentales de nuestro trabajo. Hacemos un análisis bueno, primero interpretativo, descriptivo y luego interpretativo y llegamos a una serie de conclusiones, ¿vale? Siguiente parte, diseño. Lógicamente tenemos el diagnóstico, la foto, la situación en la que está vuestra organización y con ello planteamos el plan, los objetivos, el plan propiamente dicho. O sea, hasta ahora no hemos hecho el plan, es los objetivos, las medidas, las acciones, los indicadores, los responsables y su cronograma. Es lo que se llama el diseño del plan de igualdad. Con todo este diseño por escrito, una vez aprobado por la Comisión o Comité de Igualdad, se va con esto y un montón de adjuntos y burocracia pertinente que nosotros ayudamos a las empresas a complementar, se va a registro. O sea, ir a registro significa hacerlo online en una página web oficial, RegCon, donde, bueno, pues tras una serie de peticiones de datos, queda registrado por fin el plan. Yo decía antes que una de las dudas de nuestros clientes es, bueno, Rafa, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora hay que trabajarlo, hay que implantar, hay que cumplir el plan, hay que hacer las acciones y no solamente hacer las acciones con los recursos, el cronograma, etcétera, sino también llevar el seguimiento de las mismas. Y llevar el seguimiento es verificar que se han hecho, guardar la documentación, llevar una serie de control y de justificación de las acciones y, bueno, pues para sí, bueno, obligatoriamente por dos razones. Una, por si tenemos una inspección y dos, porque tendremos que en algún momento hacer una evaluación, ¿vale? Una evaluación. Luego os comento, pero bueno, hay unas formas y métodos de hacer esta evaluación, pero es otro de los pasos obligatorios. Esta es la foto de un plan de igualdad. Esto es un plan de igualdad, un gran proyecto en materia de igualdad con estas fases obligatorias y con un montón de cosas normativas y casuísticas que os voy a ir comentando. A ver, diagnóstico y diseño. Hay que hacer un diagnóstico y de ese diagnóstico sale un diseño. Ese diseño son acciones, cronograma, medidas, objetivos, etc. ¿Sobre qué? Bueno, como veis ahí, debajo del logo del Ministerio, pues sale el Real Decreto 901. A raíz de ese Real Decreto se ha modificado puntualmente y parcialmente sobre qué hay que hacer, cómo hay que organizar el diseño. A ver,
Tampoco hay que incluir muchas novedades, ¿no? Pero sí, por lo menos en cuanto a cómo organizar el diseño y cómo organizar las medidas. Hay un primer punto que es condiciones generales, donde entran, bueno, cuestiones más bien cualitativas sobre tipo de empresa, número general de trabajadores y trabajadoras, responsabilidad social corporativa, qué significa la igualdad para vosotros, página web, comunicación, redes sociales. Se hace un análisis de vuestro tipo de comunicación y casuística genérica. El segundo punto de diagnóstico, de análisis y, lógicamente, luego en el que tienen que salir medidas son los procesos. Procesos de selección, contratación, formación y promoción. En este epígrafe hay cosas bastante distintas, pero bueno, ¿qué hacéis para incorporar a la gente a vuestra empresa? ¿Con qué criterios? ¿Con qué procedimientos? ¿Con qué estrategias? ¿Cómo los contratáis? ¿En base a qué? ¿Cómo los formáis? ¿De dónde sale esa formación? ¿Quién va a esa formación? ¿Cómo promociona la gente en vuestra empresa? Si hay unas tablas, si no hay unas tablas, hay unos criterios, si están por escrito, si no están por escrito. Bueno, pues de todo esto os pedimos información cuantitativa y cualitativa para incorporar en el diagnóstico. El tercer punto en el que tenemos que basarnos para hacer el diagnóstico y el plan es la clasificación profesional, las retribuciones que se deducen de esa clasificación y auditoría salarial. A ver, el área de clasificación profesional a día de hoy casi todas las empresas la siguen mediante el convenio colectivo profesional al que estén adscritos. A raíz de esas tablas y especificaciones hacen sus clasificaciones de personal y retribuyen en función de, bueno, pues de grupos retributivos, niveles y categorías profesionales. Eso está bien y ahora lo que hay que hacer es, bueno, verificar qué tenéis o cómo hacéis esa clasificación y esa retribución de vuestro personal por puestos de trabajo, si lo tenéis de manera escrita y objetiva, si lo tenéis de manera que se garantice el trabajo de igual valor, que es que en el mismo puesto, función, responsabilidad, una persona cobre lo mismo, sea mujer o hombre, y de alguna manera ligarlo con retribución y hacer una auditoría salarial. Luego os comento un poco más al respecto. Otro epígrafe que hay que trabajar a nivel diagnóstico y medidas es condiciones de trabajo, y aquí entra, pues bueno, un conjunto de medidas como horas de trabajo, tipo de contrato, bueno, pues una serie de variables fundamentalmente cuantitativas que os iremos pidiendo. El punto número 5 es lo que se llamaba antes conciliación, que ahora se llama ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. Y bueno, aquí entran, pues lógicamente, todo lo que es situación en cuanto a responsabilidades familiares. De ahí la importancia de que consigáis los datos de vuestra plantilla, del número de hijos, edades de los hijos, si tienen algún familiar dependiente a cargo, si esos familiares son padres, madres, suegros, etcétera, ¿no? ¿Quién se encarga de cuidarlos? Si hay algún tipo de reducción de horas, excedencias, se consideran todos los aspectos de movilidad, incorporaciones, bajas, IT. Bueno, pues de nuevo otro montón de datos para generar el análisis. El punto número 6, si es una modificación y un añadido importante, es la infrarrepresentación femenina, y se diagnostica en qué medida la población femenina de la empresa tiene menor participación en puntos importantes como consejo de dirección, puestos directivos, mandos medios, RLT, asistencia a cursos, congresos, bueno, y con todos esos datos pues se llegan a una serie de conclusiones. Y el punto 7 o último punto es el de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, que como sabéis es un histórico, lleva mucho tiempo en vigor, y lo que trata es de diagnosticar que no existan este tipo de casuísticas en las organizaciones, y de que si existen tengáis todas las herramientas en base a procedimientos y protocolos tanto de prevención como de actuación para que podáis actuar y conforme a la ley, la normativa, y ayudar a las posibles víctimas de esta situación. Bueno, estas son las áreas de implantación del plan de igualdad. ¿Cómo trabajamos? ¿Cuál es nuestra metodología para conseguir los datos? Pues lógicamente en base a un montón de entrevistas. Bueno, pues antiguamente es verdad que aquí sí hemos variado un poco nuestra actuación debido al COVID-19, ya lo sabéis, que estamos sufriendo todos, y antes era todo muy presencial, íbamos durante un tiempo a las organizaciones y ahí en 2 o 3 días nos daba tiempo a recoger prácticamente todo el trabajo. Esto en la actualidad se está demorando un poco y cada vez hay menos tiempo presencial y muchas más entrevistas puntuales de 1 hora, etcétera.
También utilizamos, lógicamente, como todos vosotros seguramente, la videoconferencia, el Teams, bueno, pues cualquier otro método o herramienta que tengáis para trabajar y la recogida de datos y el charlar del estado de un proyecto. Consultas, asesorías permanentes, concretas, de estado de situación, petición de datos. Nos mandáis un montón de ficheros Excel, pantallazos, nos sirve toda la documentación que podáis adjuntarnos sobre todos esos datos que os he dicho que necesitamos. Incluimos unas horas de formación en nuestros proyectos para que toda esa recogida de datos sea lo más efectiva posible, que no se demoren los tiempos, que cumplamos los cronogramas. Encuestas online totalmente participativas en las que buscamos la participación de la gente, ya que son confidenciales y no se sabe el nombre de la persona, lógicamente, que contesta, y solemos tener un amplio número de respuestas y, lógicamente, todo ello forma parte de un análisis que prácticamente en una semana nos da una serie de resultados. No Un solamente la segundito. metodología, sino que nosotros contamos con un amplio abanico de modelos, ¿no? Para que Rafa, en los primeros momentos no tengáis que hacer nada prácticamente. Os damos todo hecho, desde la carta de responsabilidad de la dirección hasta documentación de los modelos del comité o la comisión de igualdad, el modelo de reglamento y funcionamiento, cartas para abrir la negociación, cartas para dirigidos a la RT, cuestionarios cuantitativos, cuestionarios cualitativos, cuestionarios a la plantilla. Bueno, todo está totalmente estructurado para que los tiempos sean los más eficaces posibles. Cuando Rafa, un momentito. vayamos... ¿Sí? Un momentito, sí, disculpa, es que ha habido algunas personas que se han ido incorporando, ya habíamos hecho la presentación, entonces están haciendo algunas preguntas. Simplemente deciros que esta presentación la vais a tener disponible, toda la grabación de toda la presentación, que las preguntas se contestarán al final, tanto las que hagáis por escrito como las que podáis hacer también por voz, daremos paso vos si queréis hablar, ¿vale? Y esto para las personas pues, que se han incorporado una vez hecha la presentación, que lo están preguntando pues para que lo sepan, para que no estéis tomando notas ni nada por el estilo, ¿vale? Vais a tener acceso a toda esta información sin ningún problema. Gracias, Rafa. Gracias, Jaime. Sí, simplemente comentaros, estamos en el punto 1, que es un plan de igualdad. Y ya a raíz de mostraros qué es el contexto, lo obligatorio, estamos mostrando una serie de datos y ejemplos para que lo visualicéis, que muchas veces ayuda a tenerlo presente también. En el momento que ya tenemos todos los datos, empezamos a hacer, como viene ahí en el título de la transparencia, un análisis descriptivo, y es punto por punto, según dicta la normativa, pues vamos describiendo esos datos y vamos haciendo un primer acercamiento de dichos datos desagregados en cuanto a sexo. ¿Qué función o qué situación está la empresa? Bueno, estos son datos cuantitativos, estos son datos cualitativos de lo que sale en cuanto a la encuesta. Muchas empresas también tienen, bueno, es que los comentarios que hace la gente, bueno, pues al final ni hay comentarios, ni hay nombres, lógicamente, lo que hay son porcentajes. El 6,7,5 de la población lleva menos de un año en la empresa, el 32,5 lleva entre 5 y 2 años, y bueno, luego vamos incorporando gráficas, datos y detalles de las contestaciones más en concreto. Cuando tenemos todo ese análisis descriptivo, tenemos que hacer el interpretativo. De todo esto que tenemos, ¿cuál es la situación de tu empresa en cuanto a igualdad de género en las áreas propuestas? Bueno, pues hacemos un resumen, aquí lo hemos puesto en modo tabla. Bueno, pues esto a gusto de las empresas y en función del tipo de plan que hagamos. Lo podemos hacer en descrito, en tabla, en síntesis, pues como sea. ¿De acuerdo? Pero sale una conclusión diagnóstica, lo que nos dicen los datos, su conclusión diagnóstica y, bueno, de esa conclusión diagnóstica, en función de todo ello, saldrá una medida. Esa medida concreta o medidas, porque pueden salir más de una, lógicamente, lo que hacemos es nosotros, en base a nuestra experiencia, lo que conocemos del plan de igualdad, de planes de igualdad de otras empresas, etcétera, os proponemos opciones. 2, 3, 4, 5, 6 opciones por cada conclusión diagnóstica. Y sois las empresas las que decidís, pues mira, Rafael, esta medida no podemos hacerla, esta medida puede nuestras características y situación, esta sí es óptima. Bueno, pues no hacemos un diseño estático, no, sino que hacemos un diseño adaptado a vuestras necesidades en la que os damos muchas opciones.
Bueno, esto es un ejemplo de una ficha tipo donde se incorpora, como veis, en la parte superior responsable de implantación, como veis ahí, recursos humanos, a la que generalmente le recae gran parte del trabajo del plan de igualdad, el área correspondiente, los medios necesarios, si tiene coste o no tiene coste, el objetivo, verbos de acción en infinitivo, como veis, siempre muy dinámico y muy realista, con las medidas o acciones, cuando hablamos de medidas son acciones, fecha de inicio, fecha de fin, destinatario y los indicadores de realización. Ya sabéis que la normativa lo que te hace es te obliga a tener un indicador que te garantice que tú puedes cumplir, controlar y hacer un seguimiento y evaluación de lo que has hecho y de tu plan. ¿Vale? Esto es un ejemplo de una ficha, las hay otro tipo, pero como veis, todo muy completo para que cumplamos la normativa. El diseño es participativo, esto sí lo queremos dejar muy claro. Nosotros no hacemos un diseño estándar, hacemos un diseño que nace de un diagnóstico y en el que hay una serie de fases. Os decimos qué dice el diagnóstico, se genera un debate, nos dais la aclaración, modificamos los datos, volvemos a hacer otra vez la interpretación con la nueva aclaración, nos proponemos hasta que tenemos toda la documentación definitiva para que no haya ningún tipo de interpretación errónea y luego tengáis problemas de justificación, ¿vale? A ver, en cuanto al análisis descriptivo de los datos, luego tenéis que hacer la implantación y seguimiento. Esto es fundamental. Nosotros os vamos a aportar unas fichas para ello, ¿no? Para que podáis hacer una implantación y un seguimiento realmente importante y significativa. Y lo que os decimos, y os quiero deciros con esta transparencia, recuerdo, tendréis que documentar prácticamente todo, llevar unos ficheros exhaustivos por si tenéis algún día una auditoría o una revisión que podáis justificar todo aquello que ponéis en vuestras actas de seguimiento. ¿Vale? Punto 1, ¿qué es un plan de igualdad? Un plan de igualdad es un proyecto, megaproyecto transversal en materia de igualdad, con un diagnóstico, con unas acciones, un control, una casuística. ¿Bajo qué normativa? Y eso también me lleva a contestar la siguiente pregunta que os hacíamos en el sumario. Bueno, ¿cuál es la normativa que rige en el plan de igualdad para todos aquellos que queráis bajaros la de internet y bucear y tener claro? Bueno, pues todo nació de la Ley Orgánica para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de 2007, donde se dicta qué es el principio de igualdad, por qué, discriminación cero en cuanto a temas de género y el marco regulador de los planes de igualdad. Es la base de los planes de igualdad. Bueno, luego, esa ley quedaba un poco corta en algunos aspectos y vino a reforzarse con el Real Decreto de Medidas Urgentes de 2019, en el que se dijeron varias cosas, pero una de ellas, importantísima, era los plazos que teníais las empresas para crear vuestro plan de igualdad. Y ahí lo tenemos puesto. Las empresas entre 151 y 250 personas en plantilla ya van tarde, tenían que haberlo hecho en el 2020. Las empresas entre 101 y 150 personas este año hasta marzo, 7 de marzo de 2021 y están obligadas todas las empresas que han tenido en algún momento, eso es importante, que han tenido en algún momento más de 50 personas, tienen que hacerlo hasta el 2022, ¿vale? En este Real Decreto de medidas urgentes también hay cosas de conciliación muy interesantes, al igual de medidas concretas de maternidad, lactancia, etcétera, que podéis mirar y revisar. El año pasado, 2020, en octubre, se legislaron los dos últimos nuevos normativas, los Reales Decretos 901 y 902. El 901 modificaba parcialmente la estructura, el contenido y dictaba jurisprudencia y materia normativa en la configuración de los comités de igualdad y las comisiones de igualdad, sobre todo la negociadora, y el 902 hacía alusión a trabajo de igual valor, la auditoría y el registro salarial. No olvidéis que algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, dicta además o tiene normativa propia en materia de igualdad y en concreto en Valencia existe lo que es el visado, el sello de empresa igualitaria. Ahí os he puesto el logo y si se hace una evaluación un poco especial o complementaria que la que puede hacer el Ministerio para garantizaros o para aportaros si está todo bien el sello de empresa igualitaria.
y no perdáis de vista los convenios colectivos a los cuales estáis adscritos y, lógicamente, el Estatuto General de Trabajadores, que dicta mucha normativa complementaria que se cita en la normativa de planes de igualdad. ¿Vale? Punto 2. Ese es el resumen de la normativa que tenéis que aplicar y luego voy a ir a hacer alusión a algunas cosas o un resumen de las cosas obligatorias. Otro aspecto que nos han preguntado mucho los clientes y que teníamos puesto como punto importante a comentar dentro de este webinar. ¿Se puede bonificar el plan de igualdad? La respuesta genérica es no. Pero, siempre hay un pero, a veces hay dos opciones. Una, que salgan subvenciones, y ya os digo que en los últimos 2 años no han salido subvenciones. Las subvenciones pueden salir bien Ministerio de Igualdad, bien comunidades autónomas, bien otras asociaciones o entidades. Hay que estar muy atentos. Nosotros vamos informando y publicando de estas subvenciones que se pueden pedir a posteriori cumpliendo una serie de criterios. La otra opción de bonificar o recuperar parte de la inversión del plan de igualdad, si subcontratáis con alguna empresa asesora, pues a través de la subvención de la formación del Fundae. Pero ojo, que esto hay que hacerlo solo de una manera. A ver, nosotros es una cuestión que llevamos haciendo varios años. De hecho, creemos que fuimos uno de los precursores de esta fórmula y es pues incluimos en nuestro plan de igualdad una formación previa, una formación que se puede bonificar y subvencionar siempre y cuando se cumplan los criterios y las normas de la formación bonificada, tanto a recursos humanos como a personal crítica como a comité. Es una formación que suele durar en forma 4 horas, 6 horas y en la que le aportamos muchísima información de todos los puntos: conciliación, prevención del acoso sexual, auditoría salarial, registro, bueno, pues en las materias transversales que toca el plan de igualdad. Al final, el plan de igualdad se propone como formación a la plantilla, pero no hay que confundirlo, ¿vale? Porque la formación a la plantilla es a posteriori y no tiene nada que ver con la inversión si decidís subcontratar un plan de igualdad. A ver, y siempre que se pueda bonificar, si cumplís las normas, que tengáis crédito, que ya sabéis que la formación online se bonifica a 7,5 euros persona hora y la virtual a 13, y que hay siempre 2 facturas, una de impartición, otra de gestión, y que tenéis que cumplir los criterios que dicte el Fundae: plantilla media estable, que no hayáis hecho ningún ERTE, que la plataforma formativa, tanto propia como si es subcontratada, tenga unas características, etcétera. Que se informe con los plazos adecuados. Correcto. En resumen, podéis bonificaros solo en 2 opciones: bajo subvención, o si hacéis una formación que esté incluida en la parte de constitución de la Comisión de Igualdad y Formación Cualificada de Recursos Humanos y Comité. Bueno, punto número 4, avanzando y, bueno, pues para dar ya las pautas finales. Sanciones y otras problemáticas. Al final, es otra de las dudas que surgen al inicio, ¿no? ¿Estoy en plazo, no estoy en plazo? ¿Me van a sancionar? ¿Me pueden sancionar? Bueno, aquí en la portada hemos utilizado un meme, ¿no? Que, bueno, pues también se publicó, bueno, yo lo cogí de LinkedIn con su autor y su cita correspondiente, ¿no? En el que decía que si la transformación digital que han hecho muchas empresas españolas, bueno, no españolas, ¿no? Ha sido o bien la opción A porque lo ha dictado el CEO, la opción C porque lo ha dictado la comisión o un comité directivo, la opción C gracias al CODIS que nos ha obligado a ello, ¿no? Bueno, a modo de broma o de reflexión, nosotros opinamos o decimos lo mismo al respecto de lo que es el plan de igualdad. ¿Por qué vais a hacer un plan de igualdad? ¿Os queréis adelantar? ¿Queréis ser punta de lanza? ¿Queréis ser pioneros? ¿Queréis transformar con el objetivo de crear un mejor clima que redunde en los objetivos? ¿Queréis cumplir con la normativa, la burocracia? ¿Queréis salir del paso? Bueno, eso marca mucho la estrategia, los contenidos y los tiempos a raíz del plan de igualdad. Volviendo a las sanciones. Ahí tenéis en los 2 cuadros de la izquierda cuándo se implantan los planes de igualdad. ¿Cuándo? Cuando tenéis más de 50 empleados, cuando la empresa ha sido sancionada, ya sea por un trabajador o trabajadora o por un proveedor externo o lo que sea, cuando se ha sido denunciada por un posible caso de discriminación o acoso sexual, o cuando lo decidís voluntariamente.
¿Cuándo se inspeccionan los planes de igualdad? Ante un requerimiento de la presentación de un plan con defectos tanto de forma como de fondo, pues se inicia pues un trámite de inspección aleatoriamente, pues como las inspecciones del Ministerio de Trabajo, de Laboral o de Hacienda, etcétera. Ante concesión de ayudas directas, si os dan ayudas directas y están ligadas al plan de igualdad, pues bueno, podéis sufrir esta inspección, entre comillas, y si tenéis algún tipo de denuncia. ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, los incumplimientos se pueden valorar o se pueden agrupar en muy graves y graves. Los muy graves es cuando no se ha elaborado el plan o se ha elaborado y no se aplica. Y la infracción grave cuando, bueno, pues algunas medidas están mal, no se cumplen o tienen algún tipo de error importante de contenido. Bueno, las sanciones oscilan entre multas, ya veis ahí las cantidades, y o la pérdida de ayudas y bonificaciones en materia de política de empleo, ¿no? Ayudas a la contratación, ayudas o subvenciones al fomento de determinado tipo de contrataciones, ¿vale? Las inspecciones, como os he dicho, pueden ser aleatorias, son realizadas por un cuerpo específico de inspectores del Ministerio de Trabajo y que os van a solicitar pues, documentación, pues tanto nóminas para parte de auditoría, Excel, bueno, pantallazos, fichas de descripción de puestos de trabajo, currículum que habéis recibido, datos de altas, bajas, etcétera, y también harán entrevistas aleatorias, tanto con el comité o comisión de negociación como con el comité de seguimiento, si no es el mismo, con recursos humanos y personal que pueda garantizar la información. ¿Vale? Estas son en cuanto a normativas. Yo aquí, A ver, Rafa, una sí, cosa que me gusta decir que lo comentaste tú, ¿no? En otros webinars que hemos hecho, un dato que nos parece especialmente impresionante y es que en el año, a mediados del año 20 salió pues, un dato en prensa que de todas las empresas que debían ya tener en España el plan de igualdad registrado, en ese momento solamente lo tenían el 20%, ¿vale? Entonces, yo quiero que sepáis que el año 20 al final ha sido el año 20, es un año, pues bueno, ha sido un poco extraño y un poco diferente y también la inspección pues ha estado un poco quieta, pero seguramente las arcas del Estado tienen muchas telarañas y el año 21 a lo mejor esto cambia. Es decir, el año 21 tenemos razones para pensar que la inspección se va a mover y además lo estamos viendo ya en algunos lugares de España. La inspección se va a mover y obviamente esto puede ser un filón muy grande para ellos, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente, por favor, tened mucho cuidado de tener esto al día, tenerlo bien, o bien por vuestros propios medios, o bien por una empresa externa. Por supuesto, si lo contratáis con nosotros, lo tendréis todo bien seguro, ¿vale? Pero se trata de evitar sanciones y además, si se puede, pues meterlo dentro de una estrategia global de recursos humanos, como estamos viendo desde el principio en cada comentario de Rafa, para pues también mejorar nuestra empresa a todos los niveles y aprovechar el plan de igualdad dentro de eso, de una estrategia global de recursos humanos encaminada a esta igualdad de oportunidades, ¿no? Es que me parece un dato importante, Rafa, por eso lo digo, porque es sí. que hay que tener cuidado con esto. No, gracias, Jaime. De hecho, el pistoletazo de salida a lo que estás diciendo lo va a tener la presencialidad. Nos consta, porque hemos atendido a muchos requerimientos, que los inspectores están activos. ¿Y qué están haciendo? Pues pedir documentación adicional. Están revisando los planes de igualdad, no están parados, ¿no? Cuando llega la presencialidad, pues empezarán a acudir a las empresas y a pedir documentación real y bueno, pues será cuando empiecen con las sanciones. Así es. Vale, simplemente comentaros todo esto, al final, yo os decía, sanciones y problemas añadidos. Como sabéis, al final hay una igualdad formal que es toda la que nace de las leyes, ¿de acuerdo? De las leyes que os he citado específicas, pero también de la Constitución, del Tratado de Ámsterdam, de muchísima legislación, tanto nacional como europea, con muchísima casuística, pero luego, ¿qué existe? Una realidad. Y la realidad, uno de los datos que ha dicho Jaime antes, pues es que el 20% de las empresas pues no tenían ese plan de igualdad, pero es que hay otros muchos datos mucho más tremendos y preocupantes, ¿no? A ver, a día de hoy la brecha de ocupación es un 12% y esto no baja, lleva durante muchos años constante. Hay un 12% más de hombres trabajando que mujeres. La brecha salarial general, ya sabéis que hay distintas brechas salariales específicas por trabajos, etcétera, pero la general está en un mínimo de un 20%, no baja, y se ha reducido. O sea, sigue existiendo brecha salarial de género, independientemente de que pensemos que en nuestra empresa no, o a lo mejor no la haya, ¿no?
Los trabajos remunerados siguen el famoso teorema o diagrama de Pareto, ¿no? 80-20. El 80% de peores trabajos, perdón, el 20% de peores trabajos lo ocupan el 80% de mujeres, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si las mujeres acceden a peores trabajos, pues lógicamente tendrán peores remuneraciones, ¿de acuerdo? Siguen existiendo trabajos de hombres, profesiones de hombres y profesiones de mujeres. Educación, sanidad, cada vez menos, se van reduciendo, pero el ritmo de reducción es, la verdad, mucho más lento del que nos gustaría. A día de hoy sigue existiendo la cantera que estamos formando de futuros profesionales, por ejemplo, en carreras STEM, solo el 27% de los matriculados en esta carrera son mujeres, cuando el 54% de todos los estudiantes son mujeres. Estudian más mujeres que hombres, pero el porcentaje en carreras STEM, carreras técnicas, carreras que luego van a ocupar puestos directivos, mejores profesiones, profesiones mucho más modernas y más tecnológicas, pues ya veis ahí un poco el dato preocupante, ¿no? La proporción femenina en puestos de alta dirección es del 30%, si bien es un bajo porcentaje, nos tenemos que, por decir de una manera llana, dar con un canto en los dientes, porque todavía estamos incluso por encima de alguna media mundial y europea. La proporción femenina en la representación laboral de trabajadores y trabajadoras es bajísima, es de un 8%, pero sin embargo, la proporción de mujeres que solicitan reducción y excedencia por cuidados familiares es del 92% frente al 8% de hombres. ¿Qué me dice esto? Bueno, pues que si en alguna familia tiene que dejar a alguien de trabajar, generalmente son las mujeres quien lo hace en pos de cuidar tanto a descendencia como a ascendencia. Bueno, el tiempo dedicado en casa fue el doble para las mujeres que los hombres en 2018, son datos nacionales. El número de horas trabajadas fue más de un 25% en hombres, o sea, si los hombres trabajan un 25% más, pues tienen luego acceso más fácil a ¿qué? A mejores puestos, a más dinero, a mejores promociones, a más formación, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, como veis, las administraciones a principios del 2020 no habían implantado planes más que en un 50%, ¿no? Con lo cual este dato ya es tremendo. Bueno, para no entrar en ese debate, os diré qué es obligatorio y como resumen para que no os sancione y hagamos las cosas bien. Si tenéis más de 50 personas o habéis tenido en este año más de 50 personas en algún momento y habéis superado el umbral, estáis obligados a tener un plan de igualdad, con la horquilla que cité en una de las transparencias anteriores y que ya os facilitaré. Tenéis que crear una comisión negociadora sí o sí. Esa comisión negociadora tras la nueva ley tiene e incluye obligatoriamente al comité de empresa. Si no tenéis comité de empresa, tenéis que acudir a los sindicatos mayoritarios del sector. En ese proceso negociador se fijan, el Real Decreto 901 fija las fórmulas de participación y números máximos y mínimos de las mesas negociadoras. No podéis hacer un plan de igualdad que tenga una vigencia mayor de 4 años. La estructura del plan de igualdad y su diagnóstico debe de incorporar datos de mínimo de 2 años, aunque se recomiendan en muchos de los datos que sea de 5. Podéis hacer acciones positivas en caso de encontrar discriminaciones. Estos son dos conceptos importantes. ¿Qué es una discriminación? Bueno, pues una vejación o un trato diferente de dos personas en las mismas condiciones, cuando una de ellas, porque estamos hablando de plan de igualdad en materia de género, es mujer. Si se da el caso de que hay una discriminación en una categoría profesional, en un grupo profesional, en una asistencia, promoción, formación, etcétera, podéis incluir una acción positiva y es crear una medida que corrija esa posición en favor de esa persona mujer o el colectivo de mujeres. Es obligatorio crear una auditoría y llevar un registro salarial y es obligatorio que tengáis un sistema de valoración de puestos de trabajo que sea objetivo, escrito y garantice el principio de igual valor. Es obligatorio que tengáis protocolo de para prevenir y para actuar contra los acosos sexuales y por razón de sexo, y si no lo tenéis, tenéis un periodo que además debe de ponerse en el plan de igualdad para construir y generar este protocolo. Tenéis que registrar sí o sí a través del RESCON, una página web, vuestro plan de igualdad
y tenéis que hacer una evaluación obligatoria intermedia y una final como mínimo, ¿vale? Y ya sabéis que es sancionable no tener el registro, o sea, no tener el plan registrado, perdón, no tener discriminaciones, lógicamente. Si os hacen un requerimiento, pues tenéis que cumplir la materia y lo que os piden en ese requerimiento, tenéis que registrar el plan, hacer el registro salarial, bueno, todo esto es obligatorio, ¿vale? Os decíamos como punto último, ¿por qué creemos que es una oportunidad el plan de igualdad? A ver, podéis optar por la decisión soberana y estratégica que consideráis como empresas. Nosotros siempre lo entendemos así, siempre lo defendemos así. Aún así, os ayudamos y asesoramos para que elijáis aprovechar. Del plan de igualdad se extraen tres posibilidades. Una, que lo hagáis de manera burocrática, esquemática, mínima en cuanto a requerimientos de contenido, lo que es este plan cumple con la forma, pero que además os dediquéis al fondo y de alguna manera aprovechéis para crear unas herramientas y procesos que tarde o temprano, como empresas en crecimiento que extraéis, pues os van a pedir y vais a tener que implantar. Y este es un buen momento para hacerlo, porque tenéis 4 años, porque bueno, podéis contar con el asesoramiento de empresas, lo podéis ligar con otros procesos, etcétera. Y si queréis ir a un paso más en vuestra, que os decía, decisión y estrategia, bueno, pues conseguir, siempre y cuando tengáis los procesos y de verdad sea esa vuestra estrategia en cuanto a igualdad de oportunidades de género, bueno, pues conseguir el distintivo de igualdad de las empresas y mejorar vuestra imagen corporativa, solicitar más subvenciones, aprovechar vuestra imagen corporativa en la captación, desarrollo de talento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Y sobre todo, Rafa, una cosa que haciéndolo así, es decir, de las dos siguientes maneras, no solamente para cubrir el expediente, lo que sí que ya se ha visto desde hace años en empresas que se ha estudiado, que lo han hecho de una forma más orientada a una estrategia global de recursos humanos, lo que se ha visto es que ha mejorado, pues, aquello, la palabra mágica, ¿no? La productividad de la empresa. ¿Vale? Al final, esa imagen interna que mejora, interna, externa, de cara a todo el mundo, pues también hace que la empresa sea más productiva. Ha mejorado la productividad de las empresas al poner en marcha estos sistemas que obviamente las plantillas lo han agradecido muchísimo, ¿no? Obviamente. Así es. Ok. Al final, esta transparencia casi introductoria hacia el final, ¿qué forma podríamos leerla de manera positiva o negativa? Formas de estropear un plan de igualdad y el tiempo que invertís. No cumplir con estos 5 principios que hay ahí, pero lo transformamos de manera positiva, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para hacer un plan de igualdad y lo que recomendamos de inicio a todas las empresas? Bueno, cumplir estos 5 puntos. Un plan de igualdad tiene que ser negociado. Negociado, empresa, plantilla, a través de lo que nos dice la norma, que es su comité o representantes externos si no hay comité de empresa. Si no hacéis esta negociación constructiva y demás, luego, ¿qué puede pasar? Parálisis, pérdidas de tiempo, que os denuncien. Si está puesto en la ley, hacerlo desde el inicio de antemano. Transparencia, tanto en casi todas las normas y recalcado en la última Real Decreto 901-902, el plan tiene que ser transparente. Los datos que deis para el plan de igualdad tenéis que dárselos a la plantilla, bueno, tenéis que dárselos a la RLT, son públicos y son unos datos, bueno, pues que se pueden ver y el registro también será público y demás. El criterio de transparencia también hace alusión a lo que es el registro retributivo. Luego hago un último apunte para finiquitarlo. Igual valor, trabajo de igual valor. Al final tenéis que instrumentalizar las categorías profesionales, hacerlas objetivas y con unos sistemas. Hay muchos en el mercado, pero se está imponiendo un sistema de factor por puntos en el que garantice el igual valor o lo que es lo mismo que una persona en categoría 1, grupo 1, puesto X, tenga exactamente el mismo valor y las mismas condiciones si es hombre o es mujer, ¿no? Porque están viendo que muchas discriminaciones salariales se esconden en trabajos que tienen distinto valor. Un hombre está en categoría 1, grupo 1, en el mismo puesto que una mujer, pero esa mujer está en categoría 1, grupo 3, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, hay que crear una serie de instrumentos y herramientas. El plan debe ser objetivo, todas las herramientas deben de ser construidas para todas, para todos, públicos y de alguna manera de acceso
y basado en criterios objetivos y lógicamente, discriminación cero. El plan de igualdad busca datos que digan que existe discriminación y si los encuentra, lo que hace es corregirlos y si no los encuentra, lo que hace es, pues de alguna manera lo pone en valor para decir de alguna manera cómo seguir mejorando este punto. Aquí os pongo un ejemplo de estos principios, se deduce el tema del registro salarial y esto es un ejemplo. El registro salarial es una forma de archivo y organización de la documentación en materia retributiva que debéis llevar las organizaciones, no nominal, como veis la primera columna de la izquierda es un tema no nominal, un número aleatorio, un número de identificación de la empresa, lógicamente desagregado por sexo y en el que entre la categoría profesional, el grupo profesional, el centro de trabajo, el puesto en función que tiene y en el que se desgrane su política retributiva, salario base, complementos, extra salarial y si queremos además incluir las horas reales trabajadas por esa persona, puesto que eso modifica puntual y parcialmente la retribución. Todo esto se debe de registrar y llevar tanto por el Departamento de Finanzas como por Recursos Humanos para, si lo pide cualquier persona de la plantilla, poder asignárselo o poder enseñárselo, porque es una información pública, objetiva y transparente. La auditoría salarial que se incluye en el plan de igualdad es la que dicta la normativa de igualdad. Digo con esta frase que no es una auditoría contable, financiera, no, es una auditoría de lo que dicta la normativa salarial y es, vamos a analizar la brecha salarial por categorías, grupos y puestos profesionales desagregada en sexo, hombre, mujer, de las medias del sueldo anual, también dividido, diferenciado lo que es el sueldo base de convenio, sueldo de complementos, sueldo extra salarial, el total de todos los sueldos y lo que hacemos es pues una serie de cálculos, como veis ahí, gráficas, tablas y lo añadimos al plan de igualdad con los datos que salen del registro salarial, ¿de acuerdo? Bueno, otro de los puntos fundamentales del plan de igualdad es el tema de trabajo de igual valor o lo que es lo mismo el sistema de clasificación profesional. La mayoría de las empresas que optan por seguir la nomenclatura y la clasificación que nace del convenio. ¿Eso es suficiente? Bueno, es suficiente, pero es subjetivo y posiblemente no nos sirva para justificar el trabajo de igual valor. ¿Qué hay que añadir? Pues un sistema de clasificación de puestos de trabajo. ¿Qué es esto? Pues bueno, pues una serie de agrupar todas aquellas casuísticas que hacen que vuestra empresa tenga un organigrama y una clasificación y no otra, ponerle unos criterios, ponerle unos valores y puntos objetivos, estructurarlo en unas herramientas. Bueno, pues todo esto debe de hacerse también en el plan como medida para el plan de igualdad. Al final, ¿qué otra cosa podéis aprovechar dentro de vuestra organización a mejorar los procesos? Y decía antes Jaime, al final lo importante es mejorar el rendimiento y al final pues los números y los objetivos, sí, pero también manteniendo la satisfacción de las personas. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues teniendo procedimientos objetivos, públicos, buenos, conocidos, que sean equitativos, que sean de alguna manera, que no sean gravosos ni discriminatorios, tanto de selección y captación como de formación, como de promoción, como de conciliación. Y aquí estamos un poco con el cuarteto de aspectos y procesos que más hemos mejorado en los últimos tiempos y que más afectan a las personas. El plan de formación, por qué esta formación, los criterios de acceso, cómo capto a las personas, cómo les contrato en base a qué y cómo se hace esa negociación, cómo promocionan, cuáles son los criterios, cuáles son los sistemas y cómo se concilia en esta empresa, ¿vale? Y por último, y el más, bueno, importante, uno de los más importantes es que tenéis que tener la obligación de un protocolo y procedimiento de prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Lógicamente, eso lo tocamos tanto en el plan de igualdad como en una medida posterior. Y esto es una foto de lo que os teníamos en el sumario, ¿de acuerdo? Que es un plan de igualdad, ese megaproyecto en materia de igualdad, normativas, sanciones, aprovechamientos y demás. Bueno, es vuestro turno. Después de
Espero haberos, que os hayamos, tanto Jaime como yo, bueno, instruido y ayudado a entender un poquito más de lo que es un plan de igualdad. Y si tenéis que hacer alguna intervención, duda, consulta, pregunta, pues encantados de ayudaros si sabemos la respuesta, lógicamente dentro de nuestras posibilidades, ¿vale? Bueno, Muchas gracias perfecto. por vuestra atención y Jaime. Perfecto, Rafa, muchas gracias. Sí que hay unas cuantas preguntas. Hace un rato ya que te lo quería decir porque claro, se nos va a pasar un poquito el tiempo. Porque hay preguntas, la verdad, muy interesantes, ¿vale? Pero bueno, las contestaremos muy rápidamente, pero contestaremos a todas. Nos pregunta una asociada si no tenemos representación sindical, ¿qué nos recomiendas? ¿Creamos un comité? A ver, si no tenéis comité de empresa, RLT, tenéis dos opciones. Primero la opción y luego la recomendación. Las opciones que tenéis libres son o crear una RLT o pedir la ayuda del sindicato mayoritario del sector. Nuestra recomendación es que creéis una RLT. ¿Por qué? Es vuestra, es constructiva, va a entender mejor este plan de igualdad. A ver, también hay una parte que si contáis con los sindicatos referentes del sector, pues puede haber personas que tengan mucha experiencia en la redacción de planes de igualdad, ¿no? Pero siempre es mejor contar con gente de la casa que conoce de dónde sale ese diagnóstico, la casuística y demás. Nuestra recomendación es crear esa RLT. Perfecto. Buenas tardes. Perdón, he entrado un poco tarde. ¿Vais a enviar el archivo de la sesión? Sí, ¿vale? Como os he comentado antes, vais a tener acceso a esta presentación. Cuando la tenga preparada Edipe, os mandará por correo electrónico el acceso para que la tengáis entera, ¿de acuerdo? ¿Quién puede realizar la auditoría salarial? ¿Personal propio de la empresa o externo con algún tipo de cualificación específica? Siempre y cuando la auditoría que añadáis al plan esté bien, cualquiera. No, o sea, en ningún momento las normativas te dice que tenga que ser una asesoría cualificada, una empresa. Al final la ley te dice, tienes que hacer esto, lo dice claramente. Lo que hay que hacer es análisis de sueldos medios, las medianas por categorías retributivas, etcétera. Si la gente que trabaja en finanzas en vuestra organización se lee la normativa, podría hacerlo perfectamente, y si no, pues lógicamente podréis contar con cualquier asesoría. Nosotros incluimos la auditoría salarial dentro de nuestros planes de igualdad, y no somos una asesoría en temas económicos exclusivos, somos una asesoría genérica. Si no tenemos RLT, ¿podemos organizar una comisión negociadora ad hoc sin necesidad de comunicar con los sindicatos más representativos del sector? Hasta ahora sí. Hasta el 14 de enero de 2021 así se hacía. A partir de ahora es obligatorio desde ese día, 14 de enero. Eso lo podéis ver en el Real Decreto 901 de 2020. Es público, está en un PDF, o lo podéis bajar, consultar. A partir de este día es obligatorio contar bien con el comité de empresa en primera instancia y en el caso de que no exista, acudir o pedir la ayuda para la comisión negociadora de los sindicatos del sector. ¿Cuánto tiempo estimas que lleva el proyecto completo hasta tener un plan ya terminado? Bueno, pues esta es la pregunta. Esta pregunta siempre la tratamos con nuestros clientes. Es, Pregunta es, el es, millón. a la gallega, depende, ¿no? Depende de muchas variables. Depende, a ver, del número de recursos que ponga la empresa, depende de cuán rápido seáis las empresas en la transmisión de datos, depende de vuestras herramientas de procedimiento y procesamiento de los datos, depende del tiempo que dediquéis, depende de vosotros. De Pero al final, nosotros, Rafa, en el momento que nos deis los datos, nosotros en la misma semana os damos ya los borradores a ir trabajando y negociando de los planes. y un plan terminado siempre estimamos entre un mes y 2 meses. Entre un mes y Entre un dos mes y meses dos. suele ser el plazo, a no ser que la empresa se demore demasiado en los datos que necesitamos para el diagnóstico. Pero entre un mes y 2 meses es el plazo normal que estamos dando a todos nuestros clientes. Tenemos la casuística de una empresa de 8 meses, porque ha habido problemas con la RLT, con la mesa, y tenemos la casuística récord de que en 10 días hemos presentado un plan de igualdad con mucha prisa, pero con dedicación, 100%. La media, ¿cuál es? Pues 1 o 2 meses, como dice Jaime. ¿Hay alguna fórmula de cálculo del número de empleados? Es decir, ¿cómo calculamos el número de empleados cuando tenemos variación a lo largo del año y rozamos los 100? Es muy sencillo, tanto en junio como en octubre te dice la normativa que tienes que hacer el cálculo. Si a 30 de junio, a 30 de junio tienes más de 50 personas, estás obligado. Si a 31 de octubre tienes más de 50 personas, estás obligado.
Y si no se Eso acude, todos ¿qué los pasa? años. ¿Podemos registrar igualmente el plan? Perdón, perdón. Esta pregunta no la entiendo. Jorge, no la entiendo. Pone, ¿y si no se acude, qué pasa? ¿Podemos registrar igualmente el plan? O sea, el plan se puede registrar cuando ya está terminado, hecho y con todos los requerimientos que quiere cada A comunidad ver, autónoma. Esto es tú autonómico. ahora mismo, a ver, las empresas ahora mismo podéis registrar el plan con lo que queráis, incumpliendo una o más de una norma. El sistema no detecta un plan erróneo, pero tenéis una altísima probabilidad de que en un primer filtro detecten. Yo entiendo que se refiere a esta pregunta alguna parte de la normativa, como sea la comisión de negociadora o algo de eso. Hay un primer filtro que es el filtro de forma, donde pues, un inspector pues, revisa que la documentación está conforme a las leyes y la normativa. Si ese filtro pasa, luego había un segundo filtro que es pues las auditorías que son más aleatorias, pero ahí te aventuras a un posible requerimiento y sanción. Perfecto. Si dispongo de un plan de igualdad previo a los nuevos reales decretos y dispongo de algún plazo para poder adaptarme a estos requisitos, creamos un nuevo plan. La transparencia salarial Sí. no está reñida. Perdón, esta es otra. No, ¿qué plazo hay para...? Bueno, el plazo está dictado en el Real Decreto 901 y en función, pues también, pues de cuándo creaste el plan, el número de plantilla que incorporaste. Bueno, pues esa pregunta debe de ser en base a lo que tengas en específico. Lo normal es que si tienes más de 150 empleados que ya te corresponde este año, pues que tengas un año de plazo. ¿De acuerdo? Para incluir y aportar las modificaciones. Hay otra opción que si no tienes un requerimiento, bueno, pues llegues a lo que es la evaluación intermedia, cuando te cumpla tu evaluación intermedia en función de cuando hayas presentado el plan y presentes esos anexos. Tienes dos opciones, resumiendo, o que te esperes a la evaluación intermedia y aportes la documentación o que voluntariamente redactes un nuevo plan añadiendo todo lo que es las novedades. Vale, nos pregunta otra asociada si el tema de la transparencia salarial y la búsqueda de la brecha no está reñida con la protección de datos de algunos puestos, cargos en los que solamente hay un ocupante. No, porque entendemos que de alguna manera estamos hablando de grupos profesionales y si solamente hay un ocupante, ya sea hombre o mujer, bueno, pues incluso a lo mejor lo que se hacen depende también del número de empleados que tenga la organización. Si esta organización no supera los 150 empleados, lo que tiene que hacer es hacerlo a través de recursos humanos y lo que se muestra son desviaciones y gráficas. ¿De acuerdo? Se da la opción de mostrar desviaciones gráficas y porcentajes y no hacer alusión a como yo he puesto ahí ese registro retributivo en base a Excel, donde se ve claramente o se puede detectar claramente ciertas personas en función de ciertos datos. Vamos a datos, a gráficas y a desviaciones para evitar esa casuística. Perfecto. Hola, una duda en relación a la composición de la comisión negociadora. En el caso de empresas con varios centros de trabajo, en los que en algunos centros sí que hay RLT y en otros no, en los centros donde no la hay, ¿habría que contactar con los sindicatos? Independientemente del No, número de trabajadores, aunque sean solo 2 y representen el 5% de la plantilla. no exactamente, no te puedo decir de memoria esa situación, pero sí que te puedo decir que viene en el Real Decreto 901, en el capítulo 2, el artículo 5 y 6. ¿De acuerdo? El artículo 5. El artículo 5. El 901/2020, capítulo 2, artículo 5. Ahí vienen las normas de composición y viene esa casuística concreta que tú me preguntas que no me sé de memoria. Perfecto. ¿Cómo se cuenta la plantilla? ¿Por los TCs? ¿Perdón, perdón? ¿Cómo se cuenta la plantilla? Para esto que hemos dicho, para la obligatoriedad. ¿Por los TCs? Bueno, sí, y bueno, depende por las herramientas que tú tengas que te garanticen cuál es la plantilla a esa fecha. Tú haces una criba de tu plantilla en esas dos fechas que he citado anteriormente y la plantilla activa. Cualquier método que te diga, cualquier herramienta que te diga cuál es tu plantilla activa en la actualidad.
Perfecto. independientemente del tipo de contrato. A ver, también os recomiendo que os leáis el 901, artículo, bueno, creo que es el capítulo 4, donde te dice, para el cómputo global de estas situaciones, que las personas que contabilizan son aquellas que han estado más de 100 días en la empresa. Entonces, hay una serie de casuística y datos, por leeros bien, si contáis, si estáis cerca del umbral de 50 personas, leeros bien esa normativa que yo os estoy diciendo, que está en el 901-2020. Perfecto. ¿Los técnicos que realizan los planes de igualdad en las empresas tienen que estar certificados? A día de hoy no. Hay algunas comunidades que en algunos aspectos te piden para trabajar con las administraciones un número de horas en materia de igualdad, pero la normativa a día de hoy no dicta nada al respecto. Salvo, ya os digo, que con la excepción de las administraciones públicas. Vale. Perdón, no me ha quedado claro. ¿La obligación de tener el plan en este 2021 es para empresas de más de 100 empleados? Si el 30 de octubre tuve 99, ¿puedo posponer el plan a 2022? A ver, si el 30 de octubre del año 20 tuviste 99, no te recomendamos que esperes al 22. Pero sí, la obligación legal sería a partir de Pero marzo. aparte de eso, lo ideal, y no vas a recibir ningún tipo de requerimiento o sanción, es que empecéis el proceso negociador. Y luego, de ahí a que registréis el plan, pues ya tenéis tiempo. Pero por lo menos durante este año, empezar el proceso de negociación, crear la comisión negociadora, invitar, hacer el compromiso y empezáis a hacer el diagnóstico. Vale, esta buena. Esta te va a gustar, Rafa. ¿Qué es lo que pasa si presentamos el plan de igualdad sin tener RLT, habiendo negociado con comisión ad hoc, sin haber solicitado la intervención de los sindicatos más representativos? ¿Es válido ese plan? Lo digo porque al fin y al cabo la obligación de representar es el mismo, es de la empresa. Si lo habéis presentado antes del 14 de enero del 2021, entiendo que si todo lo demás está bien no pasará nada. Y si lo habéis presentado entre el 14 de enero del 21 y hoy, es muy probable que os llegue un requerimiento diciendo que no es válido. Si no os llega, si lo habéis presentado en ese intervalo posterior al 14 de enero y no os llega ese requerimiento, bueno, pues esperar a que os llegue, pero a mí me consta que hay habido empresas, de hecho, bueno, pues yo conozco casos concretos, empresas que lo han presentado el día 15 y ya les ha llegado el requerimiento de que eso no es válido. Pero bueno, Vale. eso es lo que en resumen. Me pregunta otro asociado, en caso de que decidamos externalizar el desarrollo y creación del plan de igualdad con una empresa externa, ¿qué precio suele tener? A ver, esto te lo contesto yo. Esto suele ser variable. Esto varía en función del número de trabajadores de la empresa, ¿vale? De la prisa, entre comillas, que se tenga. Y nosotros aquí establecemos, en el caso nuestro de Triangle, esto obviamente es el mercado y hay precios de todo tipo. En el caso nuestro establecemos dos precios, uno para lo que es el plan de igualdad en sí y otro diferente para lo que es la formación en igualdad a la plantilla, que esto además lo solemos establecer como un objetivo de igualdad y que esta parte sí que es 100% bonificable. O sea, esa formación es 100% bonificable. Y la otra parte, digamos la no bonificable, la que incluye todo el proyecto que os acaba de comentar Rafa, para empresas del entorno de 50 a 150 o 200 trabajadores, estamos entre los 3.000 y 3.500 euros, incluido todo, la auditoría salarial, absolutamente todo, el asesoramiento para el registro, absolutamente todo más o menos oscila en esa horquilla. No suele ser más ni menos normalmente. Vale. El Oye, Real Jaime, Decreto... ¿vas a Sí, leer otra? sí. Sí, La última. únicamente una puntilización para una persona que preguntó lo del umbral de personas. Estoy leyendo y es el capítulo 1 en el Real Decreto 901-2020, capítulo 1, artículo 3, ¿vale? Ahí viene la casuística sobre el umbral y las fechas, ¿vale? Vale. Y la última pregunta que tenemos aquí apuntada, en el Real Decreto 902 de 2020 establece una demora en la realización de la auditoría salarial. Según esto, una empresa de más de 100 trabajadores, ¿cuándo debería hacerla? La auditoría, Sí. si se refiere solo a la auditoría salarial, a ver, lo normal es hacerla dentro del plan de igualdad, porque la auditoría, si la incluyes en el plan de igualdad, te dura durante la vigencia del plan de igualdad, que son 4 años. Si la quieres hacer independientemente, la auditoría salarial del plan de igualdad y el registro salarial, pues la tienes que hacer en 2000, si son de 100 personas, pues 2022.
Perfecto. en los 3 primeros meses de 2022. Y esa auditoría tiene que ser sobre el 2021. Pero mi Perfecto. recomendación es, o sea, hacerla conjuntamente al plan de igualdad, que tiene una vigencia de 4 años, porque las auditorías que no son vigentes o no están dentro del plan de igualdad son anuales. Muy bien. Muchas gracias, Rafa. Nos hemos pasado unos minutillos de la hora prevista. De todas maneras, sí que quiero deciros que estamos a vuestra disposición. Tenéis nuestros datos de contacto por si tenéis cualquier duda que os haya surgido después de esta presentación, ¿vale? Y cualquier pregunta que a lo mejor se os ocurra ahora cuando terminemos, pues bueno, pues nos la mandáis y estamos a vuestra disposición en todo momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa, por tu Gracias. explicación clara, como siempre, y transparente. Y muchas gracias a todas y a todos por haberos conectado a esta sesión de AEDIPE. Y nada, esperamos veros en otros eventos, tanto de AEDIPE como si puede ser en Triangle, claro. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Yeli, ¿estás por ahí? Hola, sí, Hola. voy cerrando sesión. Perfecto. Gracias por todo. Venga, hasta luego. Chao, Yeli. Hasta luego, gracias. Cerramos ya. Sí, cerramos con aquí.